Bien, entonces country va a contener la lista de countries, que sería la lista de, de países como tal. Entonces aquí se me había cerrado la consola. Voy a volver a abrirla. Aquí estamos de nuevo. Listo. Entonces en countries tenemos la lista de países. Ahora vamos a definir los lenguajes como tal que van a estar encriptados en SHA-1 y vamos a definir que hash language, que es la lista de lenguajes encriptados, va a contener esta columna del data frame. Luego time en la posición ms, vamos a definir que va a ser esta ya. Y luego vamos a definir aquí que va a ser times, que sería la lista de tiempos que nos tomó calcular cada procesamiento de fila. Luego acá pues cerramos llaves y cerramos paréntesis para el data frame. Ahora vamos a definir un diccionario que va a contener los cálculos de nuestra prueba como tal. En este caso, pues nos están diciendo que tenemos que calcular el tiempo medio, el tiempo máximo, el tiempo mínimo, como ustedes pueden ver aquí. Con funciones de la librería Pandas muestra el tiempo total, el tiempo promedio, el tiempo mínimo y el máximo que tardó en procesar todas las filas de la tabla. Y que luego ese resultado de esos cálculos los guardemos en SQLite. Entonces vamos a hacer un diccionario donde vamos a definir unas llaves donde vamos a guardar estos valores. Luego entonces statistics, vamos a crearle una llave que se va a llamar total. El tiempo total aquí va a ser igual. Va a ser igual a los valores que estén en la columna del data frame, en la columna llamada tiempo en milisegundos, en donde yo le pueda decir .zoom a todos esos valores, es decir, va a tomar todos los valores de la columna timems del data frame que acabamos de crear anteriormente y los va a sumar todos. Ese sería el tiempo total. Luego pues voy a copiar esto para los demás. Entonces aquí definimos lo siguiente. Esto lo acomodamos bien. Luego tenemos el tiempo medio, que sería esto, pero pues ya no sería la sumatoria, sino que sería con la función min, que nos permite sacar el valor medio pues de los datos que tenemos en un data frame. Luego también tenemos el mínimo y el máximo. Y acá pues sería simplemente min y luego máximo. Recuerden que estamos en un data frame, entonces el data frame, la ventaja es que nos permite con un conjunto de datos en una columna aplicarle operaciones a todos los valores de esa columna. Por eso es que aquí podemos darle zoom sin tener que hacer un ciclo o sin tener que hacer otra cosa. Total min, min max, listo. Luego de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que convertir ese data frame a un JSON, ¿sí?, que se va a llamar data.json, porque en los requerimientos de la prueba nos están diciendo, vea, coja esto y conviértalo en un JSON. Genere un JSON de la tabla creada y guárdelo como data.json. Entonces, ese data frame que tenemos con todas las columnas de la tabla, con los datos de la tabla, lo convertimos a un data.json, el cual va a ser generado en la ruta de mi proyecto, aquí en la ruta actual. Este pad.burf lo que quiere decir es eso, me lo genera en la ruta actual. Como ustedes ven, pues yo ya lo tenía, pero pues no es necesario porque yo aquí puedo borrarlo. Si yo lo borro, él igualmente lo va a generar. Entonces, si yo guardo aquí y corremos nuestro script, ¿sí?, corremos nuestro script y vamos acá al navegador y hacemos una petición get, pues vamos a venir acá y como ustedes ven, no hubo ningún error y nos genera el data.json, que es todos los datos en formato JSON, pero la tabla, es decir, la tabla la transformó en JSON y simplemente lo está mostrando aquí. Obviamente esto se va actualizando porque recuerden que escogimos un número aleatorio para escoger los países. Entonces cada vez que yo mande un get acá al servidor, pues él va a generar un nuevo JSON, ahí mismo en ese lo sobrescribe.
Entonces acá yo vengo, pues ya los tiempos cambian, obviamente los tiempos de procesamiento y todo. Listo, por esa parte ya tenemos el JSON. Ahora, nos dice que esos resultados que hicimos en el punto 6 los guardemos en el punto 7, nos dice que los guardemos en SQLite. Entonces, para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a crear una función aparte. Esto fue lo que yo hice. Def JSON create. Y le vamos a pasar un parámetro self, que es obligatorio cuando estamos haciendo clases en los métodos. Voy a definir una variable llamada scriptdir y vamos a decir host.path.dirname-file, y luego vamos a marcar la ruta relativa de nuestro script, de nuestro archivo.json. Luego vamos a decir absfile path, la ruta absoluta. Entonces, la ruta absoluta, ¿cuál sería? Sería el join de la ruta relativa con la ruta absoluta del directorio. Entonces sería scriptdir, que es la ruta absoluta del directorio, con rel path. Aquí ya tendríamos la ruta completa de nuestro archivo. Ahora vamos a abrir ese archivo with open apps file path y lo vamos a abrir como simplemente as data file. Luego de eso decimos data, vamos a crear una variable llamada data information, en la cual vamos a decir json.load. En este caso no es loads, no es como en la parte de arriba que utilizamos json.loads. ¿Por qué sucede esto? Porque acá lo que estamos haciendo es que estamos recibiendo un objeto de tipo request, que en este caso es un objeto JSON que nos retorna el llamado a la API. Eso lo convertimos a un texto y eso nos permite utilizar json.loads, porque json.loads recibe un texto, es decir, un JSON en formato texto. Pero acá no estamos tratando un JSON en formato texto, porque este JSON es un JSON originalmente, no es un texto, valga la redundancia. Entonces, como es un JSON originalmente, ya no es de tipo texto, es de tipo, para Python es un tipo especial llamado byte array, el cual ya no permite utilizar JSON loads. Si yo lo hago con JSON loads y le paso el archivo, pues no me lo va a recibir porque va a decir, no, es que esto no es JSON loads, solamente recibe strings, no recibe byte array. Entonces, JSON load me permite cargar un JSON directamente para convertirlo en un diccionario de Python. Entonces yo aquí puedo decirle json.load data file, que es lo que estamos haciendo. Descargo la data de ese archivo y lo convierto en un diccionario de Python y simplemente retorno la información. Esta función es simplemente lo que hace, es coge este JSON y lo convierte en un diccionario de Python y me retorna la información. Ya les voy a explicar por qué hago esto. Ahora, acá, como ya creé la función, ya puedo llamarla desde cualquier parte de mi código. Entonces yo puedo decir que data information va a ser igual a self.jsonCreate. ¿Por qué hice esto? Porque vamos a insertar los datos a la base de datos. Entonces es mucho más fácil insertar los datos cuando están en un diccionario. Yo puedo manejarlos mucho más fácil para hacer la inserción a la base de datos. Entonces tomo los datos que ya se crearon en el archivo, los convierto en un diccionario de Python y esos son los que voy a insertar en mi base de datos. Entonces aquí voy a crear otra función. Sí, es bueno aislar el código, no tenerlo todo en la misma vista. Una función especial para que solamente esa función reciba los datos y me los inserte en la base de datos. Sí, entonces aquí voy a recibir las estadísticas que quiero insertar. La función se va a llamar insert data. Entonces acá vamos a hacer unos espacios y por acá vamos a hacer esto. Entonces simplemente vamos a agrandar esto aquí, vamos a agrandar esto aquí. Y luego, insert data, ¿qué es lo que va a hacer? Primero vamos a obtener la ruta del script de la base de datos, porque como vamos a utilizar SQLite, necesitamos saber en qué parte está el archivo de la base de datos. Entonces vamos a hacer lo mismo que arriba, vamos a obtener la ruta absoluta del directorio actual, luego la ruta relativa de nuestro archivo
En este caso va a ser data.json. Y luego vamos a... perdón, esta aquí no es necesaria. Estaba confundiéndome con la otra función. Esta va a ser la que inserte la base de datos, los datos en la base de datos, pero aquí solamente recibe estadísticas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un query. ¿Qué va a hacer? Va a ser lo siguiente. El primer query que se va a ejecutar en la base de datos, ¿cuál va a ser? Va a ser el que cree la tabla. Entonces vamos a declarar un DDL. Create table si no existe, si no estoy mal. Y le vamos a poner challenge de API REST. Y luego, ¿qué campos va a tener esto? Simplemente va a tener un ID que va a ser de tipo integer. Va a tener una llave primaria que va a ser autoincrementable. Increment. Va a tener un tiempo total que va a ser la columna de tiempo total que nos pidieron las estadísticas. Null, luego dice min-time, que sería el tiempo medio. Va a ser un número real que no va a ser nulo. Vamos a definir el min time, que va a ser también real, not null. Vamos a definir max time, que va a ser real, también not null. Y luego pues ya, estos serían todos los campos que necesitamos. Entonces acá simplemente eliminamos esta comita y le damos aquí punto y coma. Y esto lo podemos subir un poco más por acá. Exactamente. Esta F es para luego hacer formateo de los datos, es decir, para meter valores dentro de este string. Luego de este query vamos a ejecutar el insert de los datos. Entonces en insert into, una vez que si la tabla no existe, la crea. Y cuando ya esté creada, ya puedo hacer la inserción de los datos. Entonces aquí vamos a hacer un insert simplemente. Y definimos las columnas. Total time, coma, min time, coma, min time, coma y max time. Max time. Cerramos paréntesis. Y luego aquí van los values, los valores de esos campos. Entonces aquí vamos a aplicar un formateo. Entonces, el primer valor que va a ser total time, aquí va a ser igual. Va a ser igual al diccionario que estamos recibiendo, que contiene las estadísticas, que se llama statistics, en la llave total. Ese sería el tiempo total. Ahora, sigue otro valor. ¿Cuál es el min time? En este caso va a ser lo mismo, pero ya no va a ser en la llave total, sino que va a ser en la llave min, que fue como lo creamos acá en el diccionario de acá arriba. Luego va a ser otro, pero pues ya no va a ser con min time, sino que va a ser con min, que sería el tiempo mínimo. Y luego tenemos el máximo, que ese sería el tiempo máximo como tal de todo. Entonces cierro corchetes, cierro llaves, cierro comillas, cierro paréntesis. Y pues acá no es necesario esta coma. Y punto y coma. Y pues las tres comillas que habíamos declarado acá abajo, pero pues las puedo mover acá. Entonces, aquí como tal ya estaría este string reemplazado en formato, este query en formato string. Ahora, aquí sí necesitamos hacer lo que estaba haciendo ahora, pero para el archivo de la base de datos. Entonces, script, vamos a definir una variable llamada scriptDirdb, que va a ser igual a os.path.dirname y vamos a pasarle un file. Y luego le vamos a pasar rel-path-db, que va a ser la ruta relativa de nuestro archivo de la base de datos. Luego vamos a crear una carpeta llamada instancia en nuestro directorio, que como ven ya la tengo, y la cual va a contener un archivo llamado challengeap.sqlite. Entonces aquí definimos de que el archivo ya existe,
challenge-ap.sqlite. ¿Sí? Challenge. Aquí está más escrito. Listo. Esa sería la ruta relativa. Ahora, como ya tenemos la ruta relativa del archivo, tenemos que unir esas dos rutas para poder obtener la ruta total pues, del archivo como tal, el de nuestro, para que no entre en conflicto con la ubicación del proyecto, la ubicación del archivo, etc. host.path.join y vamos a decir script dirdb relpath.db. Estamos concatenando esas dos rutas. Entonces, aquí me dice que espera un paréntesis, path.dirname. Y creo que falta. Pero entonces este error no es de acá, sino de acá. Ah, ok. Acá nos falta cerrar este paréntesis. Este paréntesis. Sí, nos faltaba este paréntesis acá. Ahora, ya tenemos aquí la ruta absoluta. Ahora, vamos a intentar hacer lo siguiente. Nos vamos a definir la conexión a la base de datos. Una variable llamada conexión que va a llamar a la librería de SQLite que ya importamos arriba. Le vamos a llamar al método .connect, que a su vez recibe un parámetro que va a ser la ruta del archivo de la base de datos a la que se va a conectar. En este caso va a ser instancia challenge api.sqlite. Luego vamos a definir un cursor que va a ser igual a connection.cursor. Desinstanciamos el objeto. Luego, pues, una vez que ha pasado esto, podemos imprimir un mensaje que diga successfully connected to SQLite. Y luego de esto podemos empezar a ejecutar queries. Entonces yo puedo utilizar llamo al objeto cursor y el método executeScript, que a su vez recibe un query en formato string, que sería todo este query acá. Entonces init query, lo ponemos aquí. Ese va a ser el query que va a ejecutar en la base de datos y luego le vamos a imprimir finished. Y vamos a cerrar el cursor porque si lo dejamos abierto pueden quedar conexiones abiertas en la base de datos y esto a la larga trae problemas, obviamente, por el número de conexiones. Luego, si no se puede llevar a cabo eso, vamos a capturar una excepción que va a ser de tipo SQLite 3.error y la vamos a marcar como un error y vamos a imprimir lo siguiente: error while connecting to SQLite. Ahora, a eso le vamos a concatenar el error como tal. Pero recuerden que estamos haciendo un print en nuestro backend. Esto nos vamos a ver en consola. El usuario final no va a tener acceso a estos logs, obviamente, porque puede ser que, por ejemplo, haya un error de una llave primaria y en el error real de la excepción va a mostrar el nombre de la tabla, los campos que existen y pues ese tipo de datos no se pueden dar al usuario. Ahora, finalmente, después de este error, supongamos que la conexión sigue estando abierta. Si sigue estando abierta, necesitamos cerrarla, porque no puede quedar ahí en el backoffice abierta. Una vez que la cerremos, vamos a imprimir de SQLite connection is closed. ¿Sí? Con esto ya tenemos la inserción a la base de datos. Entonces, ya una vez teniendo el JSON, el diccionario de los datos que anteriormente tomamos del archivo data.json con la función JSON_create, como es un diccionario de Python, pues entonces yo puedo pasarle ese diccionario a la función insertData para que pueda pues hacer la inserción de los datos como tal. ¿Sí me hago entender? Entonces simplemente vamos a decirle por acá que vamos a pasarlo por acá y vamos a llamar a la función. Entonces vamos a decir self.insertData
y le vamos a pasar statistics. ¿Sí? Digamos que statistics es el diccionario que ya tenemos armado acá. No necesitamos llamar todavía data information, ya que ese es otro dato que vamos a necesitar, pero después. Ahora, como ya insertamos los estadísticas a la base de datos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar self.wfile.write y vamos a utilizar json.dance y vamos a pasarle ahora sí data information.encode y listo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya esto lo que vamos a hacer es enviarle una respuesta al cliente. Entonces estamos llamando un método llamado wfile que escriba y que transforme la información del diccionario que tenemos, que viene originalmente del JSON, lo transforme a un JSON real como tal. O sea, a un JSON que es de verdad como tal un JSON. ¿Sí me hago entender? Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es transformar ese diccionario de Python en un JSON real, pero para eso tenemos que codificarlo. Y con esta codificación, pues nosotros ya podemos enviarlo al cliente como un JSON. Por eso definimos los headers del content type acá como JSON. Pues una vez hecho esto, también vamos a imprimir desde consola data information y vamos a imprimir el tipo de dato que es data information para que podamos ver el funcionamiento. Entonces, si ya hago esto, creo que todo está bien, chilling, Shopee res, bla bla bla. Listo, vamos a ejecutar el script nuevamente. Y nos dice que en la línea 140 falta un paréntesis. Ok, este paréntesis está volando. El paréntesis está volando y listo. Supuestamente hecha. Y listo, nos dice que el servidor inició. Entonces acá, vamos a ver si carga. Entonces miren, aquí nos cargó y nos retornó una respuesta al cliente. Ahora sí vamos acá a nuestro código. Miren que nos imprimió el diccionario como tal y nos imprimió que es de tipo dict. Simplemente lo que hicimos fue coger ese JSON que generó acá y lo convertimos a un tipo de diccionario. Digamos que esta función como tal la creé para no tener que meter este código acá arriba, pero pues simplemente yo podría haber hecho aquí este df.json. El resultado de esto lo hubiera podido lo hubiera podido pasar directamente aquí como parámetro, pero fue como para mostrarles cómo lo hago todo aparte, así como tener más organizado el código. Entonces simplemente ya con esto, pues como ven, nos dice que se conectó correctamente a la base de datos, finalizó y la conexión fue cerrada en la base de datos. Y aquí en el data.json nos muestra pues los datos como tal graficados. Ahora, acá nosotros podemos ver esto, pero si yo recargo, estos datos deben cambiar porque lo estamos haciendo con el número aleatorio. Entonces, si aquí yo recargo, como ustedes ven, por ejemplo, los tiempos cambiaron, etc. Voy a volver a recargar. Miren que esto nunca cambia porque obviamente las regiones siempre son las mismas. Lo que cambia es todo esto, lo que viene para acá. Entonces, si yo vuelvo a recargar, ya no va a ser Corea, República o, sino que va a ser otra cosa. Va a ser Sri Lanka, etc. Listo. Y pues actualmente no nos pidieron interfaz porque pues una prueba de desarrollar backend, por lo tanto no tendríamos que preocuparnos tanto por la interfaz, más que todo por el backend. Entonces este fue el desarrollo de toda la prueba. Ahora, la cuestión del diseño de la solución lo tengo en mi repositorio de GitHub, el cual les voy a dejar en el URL de la descripción, pero se los voy a mostrar de forma breve como en mi repositorio tengo el diseño. Entonces simplemente tenemos un cliente, un servidor HTTP sencillo,
que acepta las peticiones simples de tipo handler. A su vez hace una petición GET hacia el API o los API que estamos manejando. Esa API da una respuesta al servidor, el servidor la procesa, envía los datos a la base de datos de SQLite y envía en formato JSON los datos al navegador. Entonces simplemente ese es el flujo. El servidor HTTP hace una solicitud al API, el API responde, el servidor procesa, envía a la base de datos y envía al cliente. Aquí en mi repositorio están todos los pasos para poder replicar el proyecto y ejecutarlo de forma local. Simplemente tienen que clonar el repositorio, crear un entorno virtual, activarlo, instalar los requerimientos que están en el archivo del repositorio y luego ejecutar el script que está. Y automáticamente en la ruta localhost ustedes pueden irse aquí y les va a recargar el proyecto y van a poder ver el API. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. Muchas gracias.